tardes a todos los que están. Bueno, casi buenas tardes y bienvenidos a los que ahora se van a conectar a través del Facebook. Y bueno, estamos muy expectantes por el hecho de hablar sobre este tema tan importante que hablábamos con Ismael. Ismael es igual que la pastora, bien súper, mega, archi entrado en este tema, le gusta muchísimo lo que es la escatología. Y bueno, le dije, oye Ismael, ¿por qué no hacemos un dúo? Él sabe muchísimo, él se ha preparado, ha escuchado, ha tenido también aún experiencias de lo que el Señor habla en su palabra de lo que es los tiempos finales y el arrebatamiento. Y queremos comentarles que vamos a anunciar que vamos a tener un día, quizás por semana o cada 15 días, donde vamos a tener una mesa donde vamos a poder discutir y debatir y informarnos más de este tema sobre los tiempos finales y el arrebatamiento en la semana. No sabemos todavía qué día, pero bueno, con material todo nos podemos juntar, un cafecito, y va a ser un día específico donde todo el tema va a ser sobre esta parte que vemos en la palabra de Dios, tan importante que no se predica, no se habla. Si usted se da cuenta, en las iglesias se habla mucho de muchos temas y se tocan y se hacen eventos de muchas clases, tanto alabanza y adoración, que es necesario, evangelismo, pero muy pocos pastores e iglesias se dedican a hablar de los tiempos finales. Y es algo importante porque más que nunca debemos prepararnos. ¿Cuántos creen que tenemos que estar preparados? Si usted no se prepara, pues se va a quedar, ¿no es cierto? No queda otra. Le presento a Ismael, porque la pastora habla mucho. Ismael, ¿qué tal? Vamos a hacerlo bien participativo y usted en la pantalla va a poder ver todas las imágenes que preparó. Amén. Bueno, pues ahora nos tocó compartir de esta forma. Más que una predicación, va a ser una enseñanza ahora de esta manera. Y como bien lo decía, tiempos finales es algo que se tiene que enseñar, es algo que debemos de aprender, es algo que nosotros debemos de estar metidos con Dios para conocer lo que viene, porque el libro de Apocalipsis es el que primero nos viene a la mente. Hay otros que hablan de profecía, pero muchas veces se queda ahí. Pero si está en la palabra de Dios es porque es necesario conocer, es necesario entender, es necesario escuchar. Y aparte, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que todo hijo de Dios, todo aquel que recibió a Cristo, tiene una esperanza bienaventurada. Y esa esperanza bienaventurada, sí, es la vida eterna, por siempre y para siempre, donde ya no habrá ni llanto ni dolor. Pero esa esperanza bienaventurada es que Cristo venga. De hecho, así acaba la palabra de Dios en Apocalipsis. El Espíritu Santo que diga ven, y el que escuche, el que lea, que diga ven Señor Jesús. Así que esa es la esperanza bienaventurada de todo hijo de Dios. Empiezo con esto porque eso es esencial. Debemos de conocer, debemos no solo conocer, anhelar que Cristo venga. Y si anhelamos que Cristo viene, que Cristo venga, estamos diciéndole al Señor, estoy preparado. Tal vez si no estamos preparados, ¿cómo vamos a poder decir, ven Señor Jesús? Porque nos va a encontrar de otra manera. Así que debemos de estar preparados. Y como bien decía, es tanta información, es tanto, que vamos a dividirlo en dos partes. En enero vamos a hacer la otra parte, donde vamos a hablar ya de lo de Tesalonicenses, Apocalipsis, pero esta ocasión queremos sentar bases y ver, después entrar a lo que seguramente muchos ya conocemos, hemos escuchado como el arrebatamiento. Así que ¿Cuántos conocen del tema de escatológico, la parte de... ¿Saben lo que dice la gente? No voy a leer Apocalipsis porque me asusta. ¿Y saben lo que dijo un pastor muy importante en el mundo cristiano? Dijo, lo primero que tendría que hacer un cristiano es leer todos los días Apocalipsis, porque Apocalipsis nos prepara, como dice Ismael, para lo que viene. ¿Y cuántos conocen temas escatológicos? A ver, levante su mano, el que leyó, que le interesa, o que más o menos está ubicado. Son muy poquitos. Les cuento que hice una encuesta dentro de la iglesia
le decía a Ismael, porque justo Ismael se fue de vacaciones, dije, déjamelo a mí, yo voy a hacer una encuesta. Hice una encuesta y muy pocos saben del tema. Y aparte, la última pregunta es, y se la hago hoy, usted no me la responda, ¿cuántos están seguros que son salvos? Y que si Cristo viene en este momento, se va. Y sabe, muchas preguntas no fueron contestadas, esa pregunta no fue contestada. Y otros me pusieron, no estoy seguro de mi salvación. Y hermanos, eso es muy peligroso, eso es realmente triste. Así que queremos empezar con este tema de la profecía, porque usted tiene que saber dónde está parado ahora y si realmente está preparado para lo que vamos a compartir del arrebatamiento. Porque ¿para qué hablar del arrebatamiento si usted no está preparado? En cambio, usted se va a gozar con nosotros cuando hablemos del arrebatamiento, porque usted va a decir, me voy. Pero si usted no está preparado, mejor que se prepare con estos temas que vamos a compartir. A ver, quiero empezar con una breve oración para poner este tiempo en las manos de Dios. 10 segundos. Señor, gracias te damos porque tú has permitido y traído a bien, Señor, el que podamos seguir aprendiendo de tu santa palabra. Señor, ayúdanos a comprender, a entender, pero sobre todo, Señor, a que nuestro corazón absorba la palabra de alerta para estos tiempos finales, tiempos que tú ya has predeterminado, Señor, según el conocimiento previo de todas las cosas que tú tienes. Ayúdanos a estar preparados. Y hoy, Señor, atamos y reprendemos todo espíritu contrario que se oponga a este tipo de enseñanzas, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos que nuestra mente y nuestro corazón están receptivos y que no hay nada que pueda frenar el conocimiento de tu palabra. Y declaramos, Señor, que somos vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar. Primeramente, tiempos finales. ¿Qué sucederá antes del fin? Y brevemente les digo que cuando yo vine al Señor, yo tenía esta pregunta. Y de hecho, yo cuando me acerqué a Cristo, fue a través del querer indagar y conocer, como ya lo decía, justamente, qué pasará en el futuro. Esa fue mi manera de llegar a Dios, dentro de muchas cosas, porque yo también venía con muchas cosas, como todos venimos cuando llegamos a Cristo, con situaciones, problemas, pero yo quería conocer, yo tenía en mí siempre ese deseo de qué sucederá, qué pasará. Y yo le hice esa pregunta al Señor, y el Señor empezó a contestar de maneras muy hermosas, muy grandes, que en la segunda parte les estaré también compartiendo de esas experiencias hermosas. Pero bueno, ¿qué sucederá antes del fin? Y quiero que vayamos a la palabra profecía, que es la siguiente. Ahí en la palabra profecía, ¿qué es la profecía? Es el estudio de las cosas venideras. Por ahí mencionó ahorita la palabra escatología. Escatología es el conocimiento de lo que viene, de lo que está por venir, los eventos futuros. Y la palabra de Dios, como es eterna, la palabra de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cubre cosas que ni tú ni yo estamos viviendo todavía, porque el ser humano no vive el futuro, pero Dios ya está en el futuro. Dios ha estado en el presente, está en el presente, pasado, presente y futuro. Pero tú y yo que estamos en este límite, en este plano terrenal, no podemos estar como Dios está. Dios está encima de los tiempos. Así que la palabra debe de cubrir pasado, presente y futuro. Y es por eso la escatología, que es esencial, la profecía en la vida de todos nosotros. Aunque tú y yo ignoremos, la escatología se tiene que cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Así que lo mejor es conocer y no ignorar. Y te digo una cosa más que conocer, es aplicar la palabra de Dios. Así que por ahí hemos asociado a la profecía con un reloj muchas veces. Y no por nada, porque el reloj está avanzando. El reloj profético no se puede detener. El reloj, así como avanza y el tiempo avanza, y tú ni yo podemos hacer nada para que se detenga, porque estamos en este plano terrenal. Así el reloj profético de Dios en los eventos por venir está avanzando. Y cada día estamos más cerca, a minutos de la medianoche, podríamos decir. A minutos. Y a veces ya no a minutos, a segundos.
de que llegue ese momento. Así que para empezar a hablar, no sé, pero no se preocupen, en esa parte que tiene muchas letras son solo 2, 3, lo demás es imágenes y lo seguiremos hablando, pero tengo que hablar, para que entrar en el tema, tenemos que hablar de la palabra dispensación. ¿Qué es la palabra dispensación? Y ahorita vamos a hablar más a fondo de esto, pero quiero que comprendamos la palabra dispensación, porque Dios ha puesto y ha creado varias dispensaciones a lo largo de la historia humana para que el ser humano viva estas dispensaciones. Así que la dispensación es una palabra que viene del griego oikonomía. Está compuesto de la palabra oikos y nomos. Oikos, casa, nomía, ley. Y de ahí viene lo de que es mayordomía también. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en ese sentido, dispensación significa leyes de la casa, o ley de la casa, o reglas del hogar. Todos nosotros sabemos que en todo lugar hay reglas, hay leyes, así como en cada uno de los hogares debe de haber reglas y leyes. Dios no es diferente. De hecho, el orden viene de Dios, la ley viene de Dios. Entonces, de ahí proviene la palabra oikonomía. Ahora, cuando hablamos en la palabra de Dios, de esta frase, de esta palabra, nos referimos al orden y a la administración que Dios ha puesto para el hombre, para el hombre. En otras palabras, podemos decir que dispensación es el plan por el cual Dios trata con el hombre durante cierto tiempo, durante cierta etapa. No es igual en lo que Dios ha actuado y le ha dado al hombre para que responda a Dios. Es diferente a través de la historia y ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es esencial. Eso significa dispensación, leyes de la casa dadas por Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento utilizamos esa palabra muchísimo, y ahí aquí se las digo bien. En Efesios viene traducida como administración, en Colosenses como edificación, la palabra edificación, y viene también mayordomía en Lucas, y viene dispensación nuevamente. Entonces, la palabra dispensación es la forma en la que Dios se ha revelado al hombre en cierta etapa de la historia humana. La palabra de Dios, más que secretos, tiene revelación. El secreto es para que esté oculto, pero Dios no quiere que las cosas de Dios estén ocultas, sino que sean reveladas, pero serán reveladas en su tiempo, en el tiempo que Dios dispuso, es decir, en la dispensación que Dios dio a la humanidad para revelar más de Dios, más del plan de Dios para la vida del ser humano. Entonces, tenemos 3 cosas indispensables cuando hablamos de dispensación. Vamos a continuar. Para que haya una dispensación, es necesario hablar de un dueño de la casa. El dueño de la casa. ¿Te acuerdas que te dije dispensación es el orden, la ley de la casa? Si hay una casa, si hay ley, tiene que haber un dueño de esa casa. Entonces, en una mayordomía, porque eso también es dispensación, tiene que haber un señor, un dueño, alguien que ponga las reglas de esa casa, alguien que determine las obligaciones que están debajo, a los que están debajo del dueño. Escucha esto: obligaciones, responsabilidades, ¿verdad? Deberes, quehaceres, cosas que se tienen que hacer. Y privilegios también, porque en una casa hay privilegios, no solo hay responsabilidades, son 2 partes. Entonces, Dios es el dueño de la casa. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el que ha provisto todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del mundo, según Hebreos 3:4. Ahora, pasemos a la segunda parte. ¿Qué más necesitamos para que haya una dispensación? Efectivamente y obviamente, la casa. Hay un dueño, es Dios, el Dios es quien gobierna todo, pero también debe haber una casa. La casa de Dios es el mundo. Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, en otra parte de la escritura dice que Satanás es el príncipe de este mundo. El príncipe, pero no es el rey, no es el dueño, ¿sí? Dios es el rey.
Dios es el dueño, Dios es el que estableció para su casa, entiendes, en el contexto del mundo, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, ¿sí? Entonces es el lugar donde Dios gobierna, lo que Dios ha dado al hombre para que también el hombre pueda gobernar. Pasamos a la siguiente y ahora tenemos el tercer elemento. Ahí es donde vamos a estar identificados tú y yo. Es el elemento del mayordomo o el siervo. Hay una casa, hay leyes, está un dueño que pone las leyes, estatutos y mandamientos, pero ¿quién va a obedecer esos estatutos y mandamientos? El mayordomo. El mayordomo. El mayordomo es el que representa también al dueño cuando el dueño no está. Si el dueño te pone a ti a vigilar su terreno, parcela o casa, tú tienes que ejercer autoridad que el dueño ha dado a los que se las ha dado. Pero también la buena mayordomía nos habla de que tenemos y gozamos de privilegios y no solo de responsabilidades. Si somos fieles en el orden de Dios, en la casa de Dios, entonces el dueño de la casa también trae privilegios y recompensas. Entonces yo quiero que nosotros tengamos en mente estas tres imágenes, porque la palabra dispensación son leyes de la casa, la forma en que Dios se ha llegado al hombre para que el hombre, en la revelación que Dios le ha dado, ¿sabes qué? Ser humano o mis hijos, yo los he puesto para que hoy hagan esto, para que en esta época de los tiempos hagan esto y obedezcan esto otro. Tienes que responder a lo que yo te he pedido. Así que esos son los tres elementos y ahora pasemos a la siguiente. El mayordomo, ¿verdad? Creemos que es aquel, como ya se los mencioné, que es hijo, pero también es administrador. ¿Sí? El ser humano es un mayordomo. Desde el momento en que vive en el mundo se transforma en un mayordomo, aunque no sea hijo de Dios, y va a responder por la creación de Dios. ¿Cuánto más tú y yo, siendo hijos de Dios, vamos a responder ante Dios, no solo por su creación, sino por lo que nos ha dado? Familia, la casa, el hogar, hijos, quienes tienen hijos, el trabajo, las cosas, la buena administración y la buena mayordomía. Pasamos a la siguiente. Ahora, ahí es donde vamos a hablar de las dispensaciones que hay y que ha habido y en la cual estamos hoy, para que podamos entender el contexto de dónde estamos parados para entender la profecía. Ok, entonces, ¿fue claro, Ismael? ¿Entendieron todos? A lo largo de la historia a lo largo de este tiempo que vamos a estar viviendo en este planeta Tierra, hay 7 dispensaciones. La primera, y la voy a hacer rapidito porque ya se vivieron, pero para que usted note cómo se cumplió, ¿no? La primera fue la de la inocencia. Quizás no se ve bien el dibujo, pero al que quiera después le vamos a mandar en el WhatsApp el video completo para que lo tenga. En la primera fue la inocencia. En la inocencia, como dijo Ismael, hay un personaje, hay una responsabilidad, pero también hay un juicio. Y en esa primera, ¡ay, que agarré tu celular! Digo, qué lindo que está mi celular. Era el de la inocencia. Dice que, acuérdense que la inocencia fue en el huerto del Edén. Dios le dio una responsabilidad. ¿Cuál era? Cuidar del huerto. Y le dijo, no coman de este árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. Entonces hubo un juicio, y el juicio fue, ahí abajo ven el juicio, Adán y Eva fueron echados del huerto, expulsados, y entró la maldición y la muerte. A través, y en el PowerPoint que les vamos a enviar, ahí van a tener todas las citas bíblicas. La segunda fue la conciencia, cuando estaba Abel, y hubo una responsabilidad, ¿sí? Tenían que hacer el bien, tenían que estar a cuentas con Dios. Acuérdense de que el Señor instituye o ahí pone lo que es el sacrificio, mata al primer animalito para cubrirlos, y ellos tenían que hacer el bien porque ellos ya tenían conciencia del pecado.
y si no hacían las cosas bien, pues había un juicio. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario. Aún la palabra de Dios dice que estos últimos días va a ser como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasaba? Hacían lo que querían, no respetaban a Dios, vivían en pecado. Entonces hubo un juicio que fue el diluvio, y en el diluvio se destruyó todo, menos la familia de Noé. Fueron 8 personas las que sobrevivieron dentro del arca, y el diluvio fue el juicio que hubo en esa dispensación. El tercero fue el gobierno humano. La responsabilidad era poblar la tierra, manejar y multiplicarse. Pero ¿qué hizo el hombre? ¡Ay, de vuelta! Vamos a hacer una torre alta, y vamos a llegar, y vamos a hacer ahí, y vamos a llegar hasta Dios. Y Dios dijo, no, así no. Los confundió, destruyó todo eso y los desparramó por toda la tierra en diferentes lenguas. El juicio fue la confusión de lenguas. ¿Ven? Cada etapa, cada dispensación tuvo una responsabilidad para el hombre cabezón no cumple, y viene el juicio. La cuarta fue la promesa. En el gobierno humano está Noé como el representante, ¿no? En la cuarta, la promesa, está Abraham, y la responsabilidad era creer en la promesa que Dios le había dado de que él lo iba a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que ellos tenían que partir y ir a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Hubo un juicio, porque lo que menos hicieron fue responder como Dios le había dicho. Si ellos salían de Egipto, acuérdense que ellos estaban en Egipto esclavos, y en vez de hacer lo que Dios quería, pues ellos hicieron lo que querían, y vino la esclavitud en Egipto por 430 años. Y ahí Egipto los estuvo oprimiendo. La quinta fue la ley. El representante ahí es Moisés. La responsabilidad era guardar la ley, los 10 mandamientos y todo lo que Dios le había dado a Moisés. ¿Y qué hacen ellos? No hacen nada de eso. Y viene el juicio. Jerusalén después viene la destrucción de Jerusalén. El pueblo de Dios se aleja de Dios, vienen los enemigos, lo destruyen, y las guerras, y dice que se levantaba un rey bueno, después se levantaba un rey malo, y todas esas cosas iban sucediendo, y el pueblo, en vez de estar obedeciendo la ley que Dios había puesto en el pueblo, hacía todo lo contrario. Por eso después viene la destrucción en el año 70 del templo, y todos ellos van exiliados. La sexta es la que estamos viviendo ahora, que es la que más nos importa, porque todo lo otro lo podemos estudiar a través de la historia bíblica, pero la sexta es la que nos importa. Empieza con Pablo el gran apóstol, y la responsabilidad, dice ahí, que era creer en Cristo como el único y suficiente Salvador, sobre la base de su muerte y resurrección. Y ese, la gracia, el tiempo de la gracia, sí. El 6 dice la gracia. Y nosotros estamos viviendo en esa dispensación, la gracia de Dios, la gracia que el Señor nos ha dado a través de Cristo. Y nosotros tenemos que ser agradecidos por el hecho de que somos salvos por gracia. Usted no tiene que hacer nada. ¿Quién hizo todo? Cristo. Cristo pagó el que usted tendría que estar crucificado. Cristo fue crucificado por usted y llevó en su cuerpo los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Pero como usted sabe, el hombre es medio cabezón, estamos a veces, en vez de obedecer, de cumplir su palabra, de congregarnos, de amar a Dios, de apasionarnos por Dios, de predicar el Evangelio, de vivir en santidad, de perdonar, y todo lo que conlleva la gracia de Dios que Él nos ha dado, porque Él no nos dejó solo, Él nos dejó al Espíritu Santo como compañero inseparable. Usted no tiene que vivir la vida cristiana en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, y buscar la santidad y apartarse para Dios,
el hombre lo que menos está haciendo en este tiempo, y hemos visto, ahora lo vamos a ver a través de las imágenes del PowerPoint, el hombre se ha alejado de Dios. Y lo que nosotros podemos ver en este tiempo es la gran frialdad de los cristianos, la apatía de los cristianos. No hablar de los mundanos, porque los mundanos ya están perdidos, los que viven allá afuera sin Cristo. Pero hemos visto que aún los cristianos han despreciado la gracia de Dios y viven como se les da la gana, no como la palabra de Dios dice. Y en la antigüedad ellos no tenían la palabra de Dios, pero gracias a Dios nosotros ahora contamos con toda la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, pero aún así el hombre se ha desviado de la gracia de Dios, se ha apartado. Y en algunos lugares, en algunas iglesias, escuchando algunos videos y algunas prédicas el otro día de un pastor argentino, dice: en algunas iglesias Cristo ya no está, el Espíritu Santo ya no está. Y como que contaba la historia de una ancianita que le decía, que le preguntaba, tuvo como una especie de sueño, una visión, y le decía: ¿y esa iglesia? No, en esa iglesia ya no estoy. Ya no, esa iglesia se reúne pero para entretenerse, esa iglesia se reúne como para tener activismo, pero yo ya no estoy en esa iglesia. Y hermanos, yo les digo sinceramente, en algunas iglesias el Espíritu Santo ya no habita. En algunas iglesias solamente hay reuniones, pero no está el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, Jesús en Ti, es una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, cree en la manifestación de los dones, creemos en un Dios que sana, que liberta, que restaura familias, creemos y le damos lugar al Espíritu Santo. Y no hacemos nada que Dios no nos diga que hagamos. Porque muchas veces pastores, para retener gente, han hecho cualquier cosa menos lo que Dios manda en su palabra. Así que siéntase dichoso de que estamos por el camino correcto, aunque usted no ve cantidad, pero a Dios no le interesa la cantidad, le interesa la calidad de su vida espiritual. Y Jesús en Ti va a hacer todo lo posible para que usted viva de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a las cosas o gustos humanos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso el juicio para esta época, para este tiempo de la gracia, va a ser el arrebatamiento y la gran tribulación. Cristo viene pronto. Y una de las cosas que le quiero mencionar, no va a haber señales. Usted no va a saber cuándo Cristo se lleve a la iglesia. No hay señales previas. Dice la palabra de Dios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y luego va a venir la última dispensación, que va a ser la del reino, y en esa va a reinar Cristo. Va a venir lo que usted va a escuchar en la próxima conferencia, que va a ser el milenio. En el milenio va a estar reinando Cristo 1000 años, y el juicio va a ser que los que murieron con Cristo van a estar reinando con Él, y los que murieron sin Cristo van a pasar por el gran trono blanco para ser condenados con un justo juicio, y van a ir al infierno por toda la eternidad. Así que, como pudieron ver, todas estas dispensaciones son las formas en las que el hombre se ha llegado a Dios en ese momento. Y quiero que notes algo. Cada dispensación que iba avanzando nos habla de una revelación mayor de Dios. Es decir, en el tiempo de, por ejemplo, pongamos el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley no había la revelación total de lo que era Dios, de lo que es Dios y de la forma en que Dios podía relacionarse con el ser humano, sino que fue hasta el tiempo de la gracia o dispensación de la gracia donde ya el ser humano tuvo acceso a una revelación mayor. Jesús, el Hijo de Dios, el que ya estaba preparado, dice la palabra de Dios, el Cordero inmolado, preparado desde la eternidad. Dios ya lo tenía preparado, a Jesús ya lo tenía preparado, pero no fue hasta el momento de la gracia, la dispensación de la gracia, donde a Dios le plació o le plugió revelarlo al hombre. Cada dispensación es una revelación mayor. Y ahora, fíjense cómo es Dios. Estamos en el tiempo de la gracia.
en el tiempo donde ya no hay más favor que Dios nos pueda dar que en el que tú y yo estamos viviendo hoy. Ya no hay más, ya no hay algo más allá. Jesús es la plena revelación de la misericordia de Dios. Así que si tú y yo, en este tiempo en el que estamos, tiempo de la gracia, aún así, como decía, la maldad del hombre es tanta, o a veces también en nosotros puede llegar con lo que estamos luchando, que es la frialdad, pero si llega, y si la muerte nos sorprende en ese momento, ¿cuál crees que será la paga de aquel que se aparta de Dios? Y aún más, el que se aparta de Dios cuando vivió la dispensación de la mayor misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios que los ángeles, es decir, cuando Moisés recibió la ley de parte de Dios, dice que toda esa palabra de la ley, si era violada, si era transgredida, cada quien recibía su justo merecido. ¿Cuánto más en este tiempo si tú y yo pisoteáramos al Hijo del Hombre, a Jesús, por la sangre que nos ha limpiado? Pero ¿cómo la voy a pisotear? Yo sería incapaz. La pisoteamos cuando no hacemos la voluntad de Dios. La pisoteamos cuando tú y yo conocemos hacer el bien y no lo hacemos. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Así que la dispensación de la gracia, la buena noticia es que estamos a tiempo. Y si tú y yo estamos aquí respirando, tenemos que vivir bajo la misericordia de Dios. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy es el tiempo de morar bajo el abrigo del Altísimo, que es Cristo, que es Jesús. Y después, como decía, el reino, ¿verdad? Que ya hablamos. Así que quiero que antes de pasar... Entonces, Ismael, a mayor gracia, es decir, a mayor conocimiento, a mayor revelación, a mayor oportunidad, luz que Dios nos ha dado y que ya no hay más, como tú dices, mayor condenación. Mayor si condenación. lo hacemos. Así es, a mayor luz, esa es la palabra, a mayor luz, mayor revelación, hay más responsabilidad, pero también si no hacemos aquello que Dios nos ha demandado, el dueño de la casa, en su ley, en su economía, en su regla, pues la paga será desagradable para cada uno. Y antes de pasar a la siguiente imagen, quiero que vayamos todos a Mateo 24. Y en Mateo 24 tenemos muy conocido predicación, enseñanza de Jesús a sus discípulos, porque sus discípulos le dijeron, Señor, y el contexto es que sus discípulos estaban muy orgullosos de su pueblo Israel, orgullosos de los edificios del templo, orgullosos de las leyes, orgullosos de todo. Pero Jesús les dicen, mira Señor, ¿ya viste este templo tan bonito que tenemos? Mira qué hermoso. Y Jesús aprovecha esa oportunidad para hacerles saber a sus discípulos, sí, yo sé que ustedes se enorgullecen y que es el templo que Dios, donde se hacen sacrificios al Dios vivo, que es mi Padre, pero ¿saben qué? Les voy a revelar algo más allá, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. Ustedes están muy orgullosos, así que de lo que tú y yo estemos orgullosos, hay que tener cuidado. ¿Cómo lo tenemos? Podemos estar orgullosos de algo bueno, está bien, pero aún eso se puede esfumar. Solo la palabra de Dios permanece. Y ahí Jesús, en ese contexto, Mateo 24, verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí Jesús ve el momento oportuno para decir, en el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, pues si no va a quedar piedra sobre piedra, que es algo en lo que estamos nosotros orgullosos, pues aunque sean, dinos cuándo va a suceder esto. Y le dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. ¿Qué señal habrá de cuando tú regreses otra vez, Jesús? ¿Qué es lo que debemos de esperar o qué es lo que debemos de fijarnos o ver para saber que tú vienes? Como bien lo decía, el arrebatamiento, del cual vamos a entrar a fondo en la siguiente enseñanza, es inminente. El arrebatamiento es inminente. No hay una señal que nos diga
uy, el arrebatamiento ya viene, porque está pasando esto. Las señales del tiempo del fin nos indican que el fin está cerca. ¿Llegaremos al 29 para darlo? No lo sabemos, no, la verdad no hay garantía. No hay garantía de eso. No hay garantía ni siquiera de que mañana haya pasado las 12 horas sin que antes haya venido Cristo. Siempre debemos de vivir con esa alerta, ese estado de alerta. El arrebatamiento es inminente. Y entonces aquí dice, y fíjense, vamos a ir parte a parte. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie, ¿qué dice? Nadie os engañe. Satanás es el padre de mentira. Y si eres el príncipe de este mundo, pues todo lo que hay en el mundo va a querer engañarte, mentira. Y por eso Jesús dice, mirad que nadie os engañe. 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Próxima foto. Y por aquí, siguiente, más adelante. Siguiente. Ahí está. Bueno, falsos cristos. Yo creo que tú y yo hemos escuchado desde hace mucho tiempo, porque esto no es nuevo. Ha habido falsos cristos desde más de 1000 años, ¿sí? Desde más tiempo. Casi que cuando Jesús partió al cielo, empezaron a haber manifestaciones de supuestos salvadores, que no era Él. Falsos cristos. Pero yo quiero mencionarte ejemplos rápidos de 4 de este tiempo, de esta generación, y 3 de ellos todavía están viviendo y están ejerciendo lo que te voy a platicar. Porque dicen que son falsos cristos, nada que ver con la otra parte que vamos a mostrar ahora. Personas que se llaman que son Cristo, que ellos ya están en la tierra. Y usted tiene que tener cuidado, porque si su vida espiritual no está fuerte, puede entrar un espíritu de error y usted puede llegar a creer. Hay gente que siendo preparada o siendo cristiana, creyó en esta gente y está con ellos y no está en la verdad. Así es, y debemos tener cuidado. Miren, en la primera imagen tenemos a un señor y él está en Brasil, se llama Álvaro Teis, conocido como el INRI Cristo. Se proclama como la reencarnación de Jesús desde el 79. Dirige la secta Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad, dice aquí. También mantiene un complejo que alberga a sus seguidores, que son en su mayoría mujeres. La vida y él menciona muchas frases, cosas que, como bien decía, empiezan a confundir a la gente. Tú puedes decir, bueno, nosotros ya es muy fácil que no creamos en ellos. Sí, tal vez eso, tienes razón. Pero allá el mundo allá afuera tiene una necesidad de creer en algo, porque todos tenemos esa necesidad de creer en algo superior, que es lo que Dios le dio al hombre para que podamos ir a Él. Tenemos una necesidad, un hueco que tiene forma de Dios. Y Satanás levanta y usa esto, y levanta falsos cristos para que allá afuera se levanten multitudes creyendo lo que para ti, para mí es ridículo. Pero nosotros debemos de ver a los que están allá afuera. Debemos de levantar la voz, debemos de evangelizar de acuerdo a la palabra de Dios. Y él tiene muchos seguidores. El segundo está en Siberia, que es el que está acá. Es más conocido, tal vez lo han visto. Se llama Sergei Torop. Comenzó a proclamarse como la reencarnación de Jesús después de que fue despedido como agente de tránsito. Y, el antecedente, muchos de ellos vienen con muchas situaciones, no solo psicológicas, sino también espirituales muy fuertes. Y muchos de ellos tienen la situación común de que se les apareció Dios y les dijo una revelación nueva. Y Pablo nos insta en el Nuevo Testamento: si aún un ángel del cielo descendiera y os anunciare un evangelio diferente al que ya hemos anunciado, sea anatema. Ya no hay revelación nueva que contradiga la palabra de Dios. Claro que Dios se te puede revelar en tu vida y te puede hablar y decir cosas, pero nunca se va a contradecir con su palabra, cosa común en los falsos cristos. Próxima. El siguiente, el que está acá abajo, en la izquierda con su mujer, él se llama Alan John Miller, vive en Queensland. Afirma que recuerda los detalles de su vida anterior, cómo Jesús
y que su pareja, Mary Locke, dice que es la reencarnación de María Magdalena. Hay gente que cree en esto. Ahora, esa idea de que Jesús tuvo familia con María Magdalena no es nueva. De hecho, se popularizó mucho hoy en una película que se llamó, ¿alguien la recuerda? El Código Da Vinci. Esas películas que se levantan de Hollywood han creado una idea errada que ya los que están afuera, los que no creen en Dios, los que aún no han recibido a Cristo, empiezan a decir, oye, sí es cierto, oye, sí, no se nos ha revelado toda la verdad, no está todo en la palabra. Sí, Jesús tuvo familia con María Magdalena y tuvo hijos, y ¿dónde estarán ahora los descendientes de Jesús? Eso es lo que está levantando muchas cosas en la cultura popular, en la que tú y yo debemos de tener cuidado, porque donde no estés bien parado y haya convicción, te puedes generar en ti la duda. Oye, ¿y si Jesús sí tuvo hijos? Oye, Ismael, entonces la persona que no tiene fundamento bíblico, vida de estudio de la palabra, de estar bajo autoridad, cuidado por estudios bíblicos y todo eso, puede caer tranquilamente. Sí, definitivamente. Donde no hay fundamentos sólidos de la palabra, viene el enemigo con la duda y siembra esa duda en la cultura popular, en la tradición, en las películas, en tu propia familia. Si tú no estás bien parado, entra la duda. Miren, he tenido unas experiencias con sectas que han venido porque hacen también su labor de querer ganar adeptos, y me quisieron decir muchas cosas, pero donde tú no sepas cómo responder, tú siendo cristiano, porque hay cristianos que no han sabido responder. Dice la palabra de Dios que debemos estar preparados para dar razón de la fe que hay en nosotros. Preparados. Entonces, caes. Y es que mira, aquí la Biblia dice, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces ellos usan la palabra a su conveniencia. Y si tú no los detectas y se la refutas, vas a quedar callado. Y el que calla otorga. Y tú vas a quedar, no, pues sí. Y genera duda. Debe haber fundamento. Y el último, como ejemplo, ¡Se murió! Sí, este fue tremendo. Este fue más allá que los otros que les mostré. Se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Acaba de fallecer hace poco, hace algunos años, pero él se autoproclamó. Él también dijo, yo tuve una aparición, Jesús se me apareció, él vivía en Estados Unidos, es latino como lo pueden ver, pero dice, se me apareció Jesús, entró en mí, y Jesús y yo fuimos uno, pero en un mal sentido, y ahora yo soy Jesucristo hombre. Él se autoproclamó Jesucristo hombre, y él después se autoproclamó al mismo tiempo el anticristo. Ahora, ¿por qué está el número del anticristo? Que la Biblia habla, 666, porque él mandaba a todos sus seguidores a que se tatuaran el 666. Niños, mujeres, hombres, todos por igual, y se lo tatuaban. Y se tatuaban también la triple S, porque su iglesia era creciendo en gracia, y decía, salvo siempre salvo. Entonces, ellos toman muchas cosas de la palabra, pero la distorsionan, porque Satanás es experto en distorsionar la palabra. Y él... Pero tuvo sucesor. Sí, así es. Murió, pero ¿saben quién creen que se quedó? Su esposa. Siguiente. Ahí está. Su esposa continuó. Ella apareció en las redes sociales hace poco. Su esposa continuó con el negocio, porque ellos tienen el evangelio por negocio, dijo Pablo. Son personas que tienen el evangelio por negocio, que no tienen cuidado de la grey, de las ovejas, ni siquiera predican la palabra como es. Ya toda distorsionada y aparte con otros intereses. Y ella tomó lo que se quedaron toda la gente sin su pastor, y ella dice, pues yo me voy a levantar porque aquí tenemos algo de que sacar provecho. Y ella se hace llamar a sí misma Cristo Lisbeth. Oye, Ismael, entonces esa gente que está tras ellos tienen un espíritu demoníaco en ellos. Hasta se puede ver en su rostro, se puede ver en la cara. En la cara se puede ver cuando está un espíritu, no solo de error, un espíritu de maldad pleno. La gente que está bajo ellos también lo... Ese espíritu se puede esparcir. De hecho, si tú estás escuchando doctrinas erradas, si tú estás escuchando falsas enseñanzas y tú estás ahí sentado y la escuchas, estás aprobando, en ese momento todos esos demonios descienden y van hacia ti y te generan una ceguera espiritual, pero también un error, y te empiezan a cauterizar la conciencia. Así que sí,
Y bueno, esa señal que está haciendo, después vamos a hablar de eso porque es algo también muy fuerte. Pues pasamos a la próxima, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Termina de leer el pasaje. Dice aquí el pasaje después en el 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Pues no, las guerras y rumores de guerra tienen que existir. Usted sabe que en el Medio Oriente y por varios lugares del mundo, en este momento, aún México ha tenido pequeñas guerras internas, y en otros países se está viendo guerras. Lo de Ucrania, los países que están contra Israel se están levantando, y se está cumpliendo, se cumplió y se seguirá cumpliendo esto hasta los momentos previos, y luego del rapto, del arrebatamiento, seguirán las guerras y cada vez van a ser más intensas. Se cree que podría llegar también a haber una guerra nuclear. Así es. Y bueno, siguiente, tenemos ahí, yo tengo todo esto, como se dicen, Se lo vamos a mandar en un... Sí, vamos a pasarlo muy rápido, pero nada más quiero que vean las guerras devastadoras que han pasado en la historia de la humanidad. El círculo más grande, para que tengan una idea, es la guerra de la Segunda Guerra Mundial, donde murieron alrededor de 50 millones. Se le llama la Segunda Guerra Mundial la Gran Guerra, porque no ha habido hasta la fecha otra como esa. Pero ¿qué crees? La que viene, después de la que vamos a hablar, va a ser más grande. Y ahí va a ser, igualmente, va a ser mundial. Porque se cree que lo que estamos viviendo es algo previo de guerras y rumores de guerra, porque no va a ser una guerra con tanques de guerra y otras cosas, sino que va a ser guerra química. Por eso nosotros estamos ya viendo los ensayos que ellos están teniendo con diferentes virus y enfermedades, y eso se llama guerra química. Y de hecho profetizado por Daniel, porque dice, y la ciencia se aumentará. Pero también la ciencia está aumentando para mal. Y por eso estamos hablando ahora de guerras químicas, guerras biológicas, armas biológicas, o las armas de destrucción masiva, como porque las nucleares. No tienen que ir con camiones ni tanques de guerra, ellos con aviones, esparciéndolo en el aire, automáticamente matan a la población humana. Y ahora no solo nucleares, las guerras de hidrógeno, las bombas de hidrógeno que tienen mayor destrucción masiva. Pero no solo eso, ahora hay guerra con antenas de control mental, pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, en la siguiente también hace referencia a lo mismo. Pásale. Y las mayores guerras en el siglo XXI. Esto nomás es del siglo XXI. Entonces, vamos a ver algo que la recurrencia cada vez va a ser mayor. Siguiente. Ahí. Los conflictos armados en el mundo. No se puede ver bien porque es fondo blanco, pero claro, usted distingue el país de México. Sí podemos ver a México ahí, ¿verdad? Eso está actualizado hasta el 2021, hasta el año pasado. Está muy reciente. ¿Y por qué creen que está México ahí? Sencillamente por eso. Por la guerra contra el narcotráfico, o los carteles, o guerra entre ellos, que se llevan entre la mano a vidas inocentes también. La maldad va en aumento, y la guerra y los levantamientos armados de cuerpos rebeldes, que le podemos llamar así porque es en contra del gobierno, cada vez es más. Y nuestro país, por supuesto que no es indiferente a esto. De hecho, malamente, es una referencia debido a ello. Siguiente. Ahora, algo muy importante. No podemos hablar de guerra sin antes hablar también del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha estado en guerra constante desde que se creó, desde que antes que existiera. ¿Te acuerdas de la predicación cuando les hablé de las llaves de la victoria? Amalek ya los empezó a querer destruir y todavía ni eran nación ni eran pueblo. Las guerras contra el pueblo de Israel son tácticas, formas en que Satanás quiere ver destruido a la nación de Israel. Y quiero decirte que esto es profético, porque Satanás tiene una lucha acérrima, eterna, digamos en ese sentido, contra Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Porque es el pueblo de Dios. Y en Romanos Pablo nos dice, ¿de dónde son la ley de Dios, la gracia, el Hijo del Hombre que descendió? Del pueblo de Israel. ¿Por qué? Por eso Satanás quiere destruir a la nación de Israel. Y lo han hecho a través de la historia, lo han querido hacer desde Amán, ¿no? De la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, allá con Esther, ¿no? También que han querido destruir, aniquilar al pueblo judío.
Pero si hablamos de lo más reciente, el pueblo otomano, el pueblo babilónico, el pueblo de Asiria, pero más reciente, la Alemania nazi con Hitler. Y precisamente esto se dice número de deportados y asesinados en el campo de Auschwitz. Este campo fue el más grande, y es infame, o sea, famoso de mala manera, infame, porque ahí fue donde murieron la mayor cantidad de judíos a manos de Hitler. Cerca de 1 millón murieron allí. Otro millón que fue deportado y esparcido a otros lugares. A los meses de ser deportados, a los 3 meses murió otro millón. 2 millones. Pero si hablamos de todos los que murieron, un número más o menos redondeado, en la Alemania nazi 1942, 43, 44, 3 años fueron, hablamos de 6 millones de judíos del pueblo de Dios. El holocausto. Y Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Siguiente. Israel no había sido una nación desde hace muchos años. Muchos años, desde que fue deportada a Babilonia y a Asiria, no había sido nación. Tuvieron que pasar casi 2000 años, 1900 años, para que otra vez se convirtiera en una nación. Y ese día llegó en este siglo, a mediados del siglo XXI, en el 1948. E Isaías nos habla de otra profecía que dice: nacerá una nación en un día. ¿Quién ha visto cosas semejantes? ¿Cuándo han visto ustedes que una nación nace en un día? Una nación se consolida a través de los cientos de años o milenios. Pero pasó la profecía, y un día, en 1948, de acuerdo a la resolución de la ONU y las Naciones Unidas, con el voto a favor de Estados Unidos, nace Israel. Y nació el pueblo de Dios. Ahora, si nació Israel, ¿cuánto tiene 1948 a la fecha? ¿70 qué? ¿O cuánto? Aprox. 73. Como 74 años, ¿verdad? El nacimiento del pueblo de Israel es clave para que se desencadenen los tiempos por venir. La profecía que viene es clave. De apenas 70 y tantos años se consolidó como Israel. Quiero decirte que a partir de ese momento la profecía se está desarrollando cada vez más rápido. Y hoy pasamos al 2000 en adelante, estamos en el 2000 en adelante. La profecía se está cumpliendo exageradamente rápido y la recurrencia es cada vez mayor. Tiene que haber un pueblo de Israel, porque vamos a hablarte también de la otra plática del libro de Daniel y de la abominación desoladora. Vamos a hablar de muchos temas interesantes. Siguiente. La palabra de Dios dice que esta generación no va a pasar antes que todo esto acontezca. Así que queremos que por el inicio del pueblo de Israel como nación, pues ya se comenzó a contar los años que el tiempo que nos queda, muy poco tiempo, porque ya está cumplida casi toda la profecía. Y el diablo tiene doble ataque: al matar a los judíos, distorsionar, hacer que ellos no puedan llegar, porque ellos están viajando ahora para volver a Israel de diferentes partes del mundo, y se está cumpliendo la profecía de que de todos los rincones de la tierra ellos volverían. Y si usted ve las noticias, de diferentes lugares de la tierra, todos los judíos están yendo a vivir a Israel. Y también la iglesia tiene su parte de que el diablo también empezó a atacar y a destruir, porque nosotros somos la esposa de Cristo. Así es, y de eso vamos a hablar en un momento, pero quiero decirte que lo que estaba diciendo justamente en este año, fíjense, en el año 2022, 2021, el pasado también, por la guerra en Ucrania con Rusia, muchos israelíes ucranianos tuvieron que dejar Ucrania y muchísimos están llegando, más todavía, oleadas a Israel, a Tel Aviv, a Haifa, a muchas ciudades importantes de Israel, y eso acelera muchísimo la profecía. ¿Y por qué Satanás odia y ha querido desaparecer a Israel de la faz de la tierra? De hecho, esas son imágenes reales de Hamas, Hezbollah, echando los cohetes, echando todas las bombas hacia Israel. Miren, la prensa es liberal, la prensa está comprada, y si es liberal, es de Satanás. La prensa siempre va a hablar a favor de lo que Satanás quiere hablar, y muchas veces van a escuchar que Israel es el malo contra los pobres árabes, ¿verdad? ¿Qué puede hacer los árabes contra Israel? Pero lo que ves en la televisión es lo que menos debes de creer, porque la televisión es el mayor engaño. Y los árabes, ellos tienen una religión de odio.
de odio. Si no crees en lo que ellos creen en Alá, pues te odian a morir y a matar, a matar. Esa es parte de su religión, de acuerdo al Corán. Entonces, ¿por qué Satanás quiere desaparecer Israel? Y lo había dicho en Romanos 9:4, 9:5 dice, 4 y 5, ¿qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por eso Satanás quiere destruir a Israel y también a la iglesia, que es lo que nos concierne también a nosotros. Siguiente. Otra de las señales que nos indican que el tiempo se está acelerando y los tiempos proféticos ya están a la puerta, es que como Israel ya es nación, ya es un pueblo, ya hay una bandera, ahora los rabinos, el pueblo de Israel, quiere darle continuidad a los sacrificios. Recuerden que la mayoría de ellos no han creído en Jesús como su Salvador, como el Mesías, y ellos quieren seguir e instaurar la ley de los sacrificios. Ahora, en estos últimos años ha habido mucho empuje de parte de los rabinos, los maestros en la ley de Israel, para que se construya el tercer templo. Han habido 2 templos, ¿verdad? El de Salomón, el que fue destruido en el 70 de nuestra era, y no ha habido más. Lo único que hay ahorita en Israel es lo que las ruinas, o lo que se le llama el muro de los lamentos. Solo hay un muro donde ustedes ven que se acercan los rabinos, meten sus oraciones y oran y están ahí orándole a Dios. Ellos lo hacen así, pero ya se está empujando para que se construya el tercer templo. Ahora, ¿por qué no se puede construir el tercer templo? ¿Vieron esto de que está aquí a la derecha? Eso se le llama, eso es árabe, es la mezquita, la segunda mezquita más importante del mundo árabe, la mezquita de Al-Aqsa, esta que está aquí. ¿Y dónde creen que está? En el mero monte del templo, donde estaba el histórico templo de Salomón. Ahí está en medio. Si el pueblo de Israel quiere construir otra vez su templo, que ahí tenemos un modelo, ¿qué va a pasar? Guerra. La guerra acérrima que siempre ha existido entre árabes e ismaelitas, ¿verdad? Los descendientes ismaelitas. Yo no tengo nada que ver con ellos, gracias a Dios, pero son los descendientes árabes, descendieron de Ismael, ¿verdad? El otro hijo de Abraham, pero no el de la promesa, que fue Isaac. Entonces, ahí vemos también esto, ¿no? Espiritualmente, el hijo de la promesa y el hijo de la sierva. Bueno. Y también tenemos que decir que ya están los sacerdotes elegidos, tienen sus vestimentas listas, ya tienen todos los utensilios para el templo y ya está la vaca roja, que es la que va a usar el anticristo como abominación en el templo. Así que ellos ya tienen todo y el templo lo pueden construir en un día si quieren, porque la tecnología israelí es tan avanzada que ellos en un día pueden construir un templo. Así que esa es la nota o la cereza del pastel para la manifestación del anticristo. Todo está listo. De hecho, el año pasado, levitas verdaderos, reales, de las descendientes de la tribu de Leví, ya están ensayando ya cómo hacer todo esto. Y hay imágenes de ello. Pero no pueden porque no está el templo. Bueno. Siguiente. Dice la palabra de Dios, ahí estamos en Mateo, y dice, continuamos con el verso, ya me perdí aquí. Sí, me fui a Romanos, perdón. Pero Mateo 24, estamos en Mateo 24, donde empezamos a hablar de lo que es las pestes, ¿verdad? Aquí está. Dice, entonces, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y ahorita seguimos con las pestes. Las pestes, miren, yo hace poco estaba leyendo la palabra de Dios, y Dios, en el Antiguo Testamento, le llama mis 4 juicios o mis 3 juicios destructores. Cuando Dios quiso poner un castigo a las naciones que se rebelaron contra él, no solo a Israel, a Babilonia, a Siria, porque él es el dueño del mundo, dice que yo enviaré mis juicios a esas naciones. 1, las pestes. 2, la espada, la muerte. 3, el hambre. Son los juicios de Dios que Él utiliza para hacer mermar la población. Y
En la historia ha habido muchísimas epidemias, muchísimas. Ya no hablemos de la que acaba de suceder, hablemos de cosas todavía más grandes, porque ha habido muchas, la peste española, la peste negra en Europa, donde ahí sí murieron millones y millones y millones. Siguiente. Y bueno, esos son datos que ahorita los vamos a andar saltando, pero hablamos de las grandes epidemias en la historia y los millones que murieron. Entre ellos la peste negra y la española es lo que más han muerto. Y luego dice la palabra de Dios, y habrá ¿qué? Hambres. Hambres es un mal eterno, por la mala administración, por los malos reyes, pero también Dios, de hecho ese es el otro juicio de Dios que él utiliza, el hambre, porque Jesús también, Dios le dijo a Salomón, a David, ¿qué quieres que yo envíe? Porque me desobedeciste. ¿Qué envío? Escoge, hambre, peste, o que seas asediado por tus enemigos. O sea, Dios envía todo esto también. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos la maldad va en aumento. Y dice la palabra de Dios que el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa. Por la casa de Dios. Tú y yo debemos de dar, y somos los primeros que vamos a rendir cuentas delante de Dios. Oye, Ismael, pero dicen hambre y mucha gente se está confundiendo porque dice, no, yo tengo un montón de frijol, arroz, tengo un montón de plantitas, tengo un campo cultivado, tengo esto, tengo aquello. ¿Por qué es tan categórico que a pesar de que vemos mucha riqueza en cuanto a alimento, se dice que va a ser hambre? Miren, es algo que viene también. Viene algo muy grande a la tierra relacionado al hambre. Y muchas veces no es también porque falte. A ver, tal vez no hay escasez de alimentos. Eso es lo que dice la gente. Sí. Pero no me falta. ¿Por qué? A ver. Pues, ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una retención de parte de ellos y van a retener y no van a soltar y la gente va a tener escasez y va a comenzar el hambre. va a empezar a haber escasez en los supermercados, ¿verdad? Y no es porque falte, es porque ellos lo van a retener. ¿Quiénes ellos? Así como está el reino de Dios, está el reino del maligno en esta tierra y tiene sus representantes en esta tierra. Y muchos de ellos son los poderosos. Miren, ya más que dinero, sí hablamos de dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Pero ya cuando tienes tanto dinero, ya la mente empieza a divagar. Cuando ya es un ser humano, ya tiene todo el dinero que se pueda imaginar, ya no busca dinero. ¿Qué creen que busque? Busca poder y control. Poder y control. ¿Sobre quién? Sobre el resto de la humanidad. El dinero ya no me satisface. Ahora yo quiero poder y control mental, espiritual, sobre la vida de los demás. Y ellos quieren ser como Dios. Si ustedes ven estos poderosos de la élite y otros poderosos, no podemos hablar mucho porque estamos en el aire, pero ellos lo que quieren es ser Dios, manipular, pero no pueden tanta población. Por eso vino lo de la epidemia, porque ellos necesitan tener el control sobre menos gente y empezar a suplantar lo que es un ser humano normal por la tecnología, y ellos a través de esa tecnología tener el control sobre los seres humanos. Porque se llama tan fácilmente o tan comúnmente
destructor, referente internacionalmente. Después, el del 2017, que fue muy fuerte, el mismo día. Y después, el más reciente, este año, el 19 de septiembre del 2022. ¿Ustedes creen que el terremoto es casualidad? Porque nada más, o una teoría que yo escuché en internet, sí, es que todos con su energía negativa, como todos estaban pensando, atrajeron el temblor, el terremoto. Sí, hay cosas que uno piensa y también se atrae, ¿verdad? Como dijo Job, lo que temía sobrevino, dice la palabra de Dios en Job. Pero esto es un llamado de atención para México, hermanos, para el mundo, pero para México. Todos nosotros estamos envueltos, tú, yo, empezando por la casa de Dios. El juicio empieza por ahí. ¿Qué estamos haciendo? Luchando contra la frialdad, contra las cosas espirituales de maldad, pero también haciendo la labor evangelística, de la cual yo aquí delante de ustedes les digo que me hace falta mucho más por hacer, porque no he hecho lo que debería. Dios está haciendo un llamado a la iglesia y después a la población mexicana. Primero es a la iglesia, a ti y a mí que conocemos a Cristo. No es casualidad, ya vinieron 3 y muchos dicen que la tercera es la vencida, pero no quiero decirlo, pero si no hacemos un caso, si no oramos por México, si no estamos en oración, en intercesión, en oración en nuestras casas, pero también como pueblo de Dios aquí en la iglesia, y si no hacemos nuestra labor, va a venir algo grande, va a venir algo fuerte, porque de Dios es la misericordia y el amor, pero de Dios también es el juicio. Seguimos la próxima, porque hay mucho material, pero ya tenemos que ir cortando. Vamos a ir terminando, pero ahí hablamos rápidamente, dice, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Entonces estamos en principio de dolores. Estamos en principio de dolores. Y esos principios de dolores nos dan la pauta para lo que se viene, que es grande, que lo vamos a hablar en la siguiente, en la gran tribulación. Siguiente. Bueno, más estadísticas de las personas hijos de Dios, cristianos, que han sido perseguidas no solo en el mundo, sino en México. En el mundo son despojados los hijos de Dios, los cristianos, que en muchos lados les conocen como protestantes o evangélicos, cristianos, pero los despojan de sus casas, los despojan en el pueblo donde viven, les cortan la luz, les cortan el agua, los exilian, los corren, los sacan, los meten a la cárcel injustamente, les siembran delitos y muchos los hieren y a otros los matan. Y no vayamos tan lejos. Siguiente, aquí en México, siguiente, más. Todo esto son estadísticas que estaremos viendo después, más. Aquí en México tenemos, el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Entre ellos el que más ha sufrido la persecución a cristianos es Chiapas. Y hay una película que se la sugiero que la vean, creo que está en internet, gratis, se llama Chamula, Tierra de Sangre. Chamula es un lugar icónico en Chiapas, donde muchos empezaron a creer. Miren, yo he estado en Chiapas, tengo familia en Chiapas, y he estado en una comunidad que se llama Bethesda, Belén. Hay nombres bíblicos, porque el evangelio llegó en Chiapas desde hace muchísimos años, allá con tanta fuerza, que hay nombres de lugares poblados, muy poblados, con nombres bíblicos. En un solo poblado, que según no mal recuerdo se llama Betel o Belén, hay 6 iglesias enormes, separadas por 100 metros. Ahora, todos ellos han sufrido persecución desde siempre, pero más desde el 70 para acá. Y miren, los han macheteado, los han matado, los han corrido porque ellos se propusieron seguir a Cristo y dejar el catolicismo mezclado con la tradición. Y la gente cree que está robándole su identidad cultural, pero esto nos habla de eso. Siguiente. Y ya para ir terminando, los falsos profetas que no son igual que los falsos cristos. Los falsos profetas, la palabra profeta significa alguien que está proclamando la palabra, y en este caso van a aparecer personas que para nosotros van a parecer que son profetas. Cuidado de andar buscando profetas para que le profeticen. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, y nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, y Dios se va a revelar a través de la palabra para poder vivir. Y nosotros vemos que los falsos
está en Mateo 24, también esta parte, y los falsos profetas y los falsos maestros. Cuidado, si usted no tiene Biblia, si usted no concurre a estudiar la Biblia a un grupo conexión, pues usted va a caer en la red, va a ser atrapado por esas personas que andan diciendo cosas que, como dijo Ismael, un texto fuera de contexto es un buen pretexto, y estos falsos profetas y falsos maestros lo que tienen en sus manos es el deseo de sacarlos del camino del Señor y llevarlos a una confusión. Y las puertas que se abren cuando uno da lugar a estas falsas enseñanzas es para que las personas puedan tener muchas veces interferencias o puedan ser afectadas por demonios y puedan tener la caída, es decir, caen en la doctrina, ¿no? Y creen cosas, como dice la palabra de Dios, de espíritus demoníacos. Miren, estamos terminando, yo creo que ya terminamos en 3-4 minutos. Vamos a la siguiente. Nada más quiero que vean la siguiente. En esa parte que tenemos de los falsos profetas, no solo los falsos profetas son aquellos que discernimos y distinguimos muy fácil, como yo ya lo decía. A veces en iglesias que se dicen cristianas o evangélicas hay que ver qué enseñanzas se están dando, cómo se está predicando. Hay que recurrir a la palabra, que es la palabra profética más segura. Miren lo que dice eso apenas. En la parte derecha de la imagen dice: las personas homosexuales, y cito del Papa Francisco, son hijos de Dios y tienen derecho a tener familia. Eso lo dijo él. Hagamos una aclaración: hijos de Dios no son todos. Los hijos de Dios son aquellos que tienen una experiencia con Cristo y recibieron a Cristo en su corazón. Los otros son creación de Dios. Así que hijo de Dios es solamente aquel que tuvo un verdadero arrepentimiento ante Dios. Y a los que le recibieron, a los que creen, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que no todos son hijos de San Dios. Juan 1:12. Y bueno, el Papa Francisco respaldó de aquel lado la unión civil entre personas del mismo sexo. Cosa que la palabra de Dios, para Dios, es abominación. Siguiente. También Mateo nos habla de la multiplicación de la maldad. No vamos a ahorita comentar de todo esto, pero quiero nada más leerlo rápido y que tú pienses en eso. Violencia y muertes, narcotráfico, progresismo, pornografía, abuso sexual, suicidios, homicidios, robos, enfriamiento carnal, música y moda, control, manipulación, vicios, violencia intrafamiliar, falta de amor y cuidado en la familia, desinterés e indiferencia, corrupción, frutos de la carne. La maldad está creciendo. Y por aumentarse la maldad, dice la palabra de Dios ahí en Mateo, ¿qué dice? ¿El amor de qué? De muchos se enfriará. Siguiente. Esto que puse ahí es clave. ¿Por qué? Cuando aumenta la maldad, generalmente, por supuesto, robos y todo lo que dijimos, corrupción, pero un indicador es cuando los hombres se empiezan a encender en su laxidia unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes creen que Sodoma y Gomorra no había corrupción, había robos, había estafas? Sí, pero llegó a un punto que ya Dios no pudo tolerar porque se encendían en su laxidia. Y hoy estamos viendo eso mismo que en Sodoma y Gomorra, que no es nuevo, potenciado. Los gobiernos están apoyando. La ideología de género en las escuelas está creciendo. Y donde esto no sea, la iglesia es la que tiene que poner freno en la sociedad y en lo espiritual, orando, intercediendo, y allá afuera la responsabilidad civil. Tenemos que hacerlo, tenemos que ir, porque si no, viene el juicio. Hermanos, nosotros no vamos a poder frenar lo que Dios ya designó, pero sí podemos salvar a la gente, podemos anunciarle del Evangelio de Cristo y que salgan de este error. Esto va a continuar, esto va a estar, pero de mal en peor, pero tú tienes la responsabilidad de salvar a esa gente inocente, a niños que están en el colegio. El otro día escuché que una maestra le decía: elige la nena que te guste, ya puedes tener relaciones sexuales. Hermanos, estamos en un mundo muy contaminado. Lo que tenemos que hacer es ser luz. Y si tú no eres luz, vas a ser culpable de lo que tú recibiste y no lo diste. Entonces no lo vamos a detener. Tenemos que ser realistas, hermanos. Pero sí podemos influenciar en el hecho de rescatar de las manos del infierno, del diablo, muchas almas para que el cielo sea poblado. Y queremos ya, terminamos.
¿Qué hacer contra el enfriamiento espiritual? Tenemos un video, queremos que apaguen la luz, por favor, para verlo, y con esto hemos terminado. ¿Qué hacer en contra del enfriamiento espiritual en la iglesia y en el mundo? ¿Y qué debemos de hacer tú y yo como iglesia ante todo esto que hemos platicado, que hemos mostrado, que son las bases de nuestro contexto para seguir hablando de lo demás? ¿Cuál es la forma en la que la iglesia debe de responder? Esperen, no saquen todavía el video. Hermanos, al final va a haber en la mesa de salida papeles. Si tú tienes preguntas que quieres hacernos y alguna duda que te queda o algo que quieres que comentemos más fuerte o más específicamente en la próxima conferencia. La próxima conferencia se va a basar que cuando tú ya estás listo como cristiano y estás viviendo la vida normal, Cristo va a aparecer. ¿Cómo va a aparecer? ¿En dónde va a aparecer? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Qué pasa con la gente que no estaba bien segura? ¿A dónde se van las personas que se mueren? ¿Qué pasa? ¿Está el cielo habilitado? ¿Está el infierno habilitado? ¿Qué pasa en el rapto? ¿Qué pasa en el arrebatamiento? ¿Dónde se va la iglesia? ¿Qué pasa aquí en la tierra? ¿Qué hecatombe va a suceder? ¿Y qué va a pasar con aquellos que no se fueron? Bueno, aparte de que le podemos vender un manual para que usted sepa qué hacer si se queda, nosotros le queremos avisar para que usted pueda hablar con su familia. Porque si alguien no se va en el arrebatamiento, tiene que saber qué hacer, mientras aquí las cosas se van a poner 100 veces peor de lo que está visto en las películas. Y yo quiero que usted preste atención a estos minutitos de esta y reflexione. Nadie se distraiga, nadie se levante. Y al final pasa por un papel y haz la pregunta que quieras o coméntalo con nosotros para que nosotros lo podamos anotar. El 29 de enero vamos a hacer un PowerPoint con el arrebatamiento y las cosas que van a suceder aquí en la tierra para aquellos que se queden. Sí, por favor, el video. Hay bastante confusión, ¿no? Bastante confusión. Y a veces personas me escriben, me critican. Pablo, ¿por qué no te involucras en lo que está pasando aquí en nuestra nación? Porque estoy pensando en la comisión que tengo, la gran comisión. Hay más que 2.8 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio. Aquí hay una estadística sorprendente que estoy seguro que nunca habías considerado antes. Hay 7.500 millones de personas vivas en el planeta hoy, con solo 600 millones de ellas diciendo que son creyentes, nacidos de nuevo. Ahora, supongo que esas cifras son correctas. Eso significa que el 8% de la población mundial irá al cielo. Pero invertamos eso. Eso significa que el 92% irá al infierno. ¿Eso te molesta? Quiero que te imagines que trabajas en una torre de unos 30 pisos y un día hay un incendio. Todos en la cima del edificio se dan cuenta de que hay un incendio y comienzan a correr hacia las puertas. Y ahí estás tú, corriendo hacia la salida para incendios tan rápido como puedes para escapar del fuego. Mientras bajas, corriendo las escaleras, pasaste a un hombre ciego, faltante de todos sus sentidos, sordo, ciego, no puede oler. Él estaba subiendo las escaleras con su bastón. Pero debido a que tú estás tan enfocado en salir del edificio, únicamente pasas corriendo a su lado y no le adviertes. ¿Qué es la primera cosa que aquel hombre va a decir cuando llegue a la cima de aquel edificio?
ir a reuniones misioneras, aprender sobre el misionero yendo a Perú, significando sus vidas, escuchando todo tipo de cristianos diferentes, y aún así tienen un tiempo increíble, salen de viaje, salen a caminar, son amigos espectaculares como cristianos, y aún así el Titanic sigue sumergiéndose, las almas siguen cayendo, la señal se sigue haciendo más y más corta. De esta manera, muertos, alma tras alma, serán puestos en ese lado del fuego. Tú me puedes decir, ese no es mi don. Estoy feliz de ayudar en el evangelismo, estoy feliz de colaborar con los misioneros, pero yo encuentro el evangelismo muy difícil. Bueno, tienes razón, Jesús dijo, toma tu cruz, no dijo, toma tu cojín. Cuando lleguemos al cielo, podremos saludar a Dios por siempre, y la adoración en el cielo será mucho mejor que nuestra adoración en la tierra. Cuando lleguemos al cielo, podremos tener comunión con hermanos y hermanas en Cristo por siempre, por toda la eternidad, y nuestra comunión en el cielo será mucho mejor que la que hay aquí abajo en la tierra. Pero cuando lleguemos al cielo, ya no podremos predicar el amoroso evangelio del Señor Jesucristo por los perdidos. Será muy tarde. La Biblia dice que hay un gran trato que está arreglado, que ningún hombre del cielo puede cruzar el infierno. Ningún hombre del infierno puede pasar ese trato que está fijado por siempre. Y yo estoy implorando contigo hoy, interésate por esas personas. Mira, si no te he ofendido aún, pásate esto. Tú, señor cristiano, tú, señorita cristiana, si no estás compartiendo el evangelio con no creyentes, tú eres un creyente desobediente. Jesús dijo, sal a todo el mundo y predica el evangelio con cada criatura. Sal y haz discípulos de todas las naciones. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Así que, ¿cuánto tiempo pasarás desobedeciendo sus mandamientos? ¿Cuánto tiempo seguirás haciéndolo a tu manera? Escogiendo tu comunidad y tus necesidades sobre aquel que murió por pecadores y sacrificó todo. Quizás te ves a ti mismo y piensas, yo estoy sacrificando mucho. Pero no es nada comparado con lo que el Señor Jesús sacrificó cuando tomó la oscuridad de tu pecado en el Calvario y absorbió la ira de Dios para hacer la conciliación de todos tus pecados. Ahora, la pregunta que todos deberían estarse haciendo ahora mismo es, ¿qué puedo hacer? Tienes razón, el Titanic se está hundiendo. Y yo no quiero estar acumulando muertes en el Titanic cuando se hunde. Yo quiero estar discutiendo con cristianos sobre cosas patéticas cuando los perdidos están yendo al infierno. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, en promedio los videos que subo en este canal rastrean alrededor de 1000 vistas. Eso es 1000 personas que podrían estar viendo este video ahora mismo. E imagina, si cada una de esas personas decidiera, yo quiero alcanzar a una persona por semana, quiero compartir el evangelio con un no creyente en la semana, un creyente 52 al año. Y si 1000 personas hacen eso serían 52.000 personas que pudieran ser alcanzadas este año por el evangelio, quienes pudieran recibir una semilla del evangelio plantada en su corazón, y que el Espíritu Santo pueda hacer algo maravilloso en sus vidas. Así que déjame preguntarte algo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a compartir el evangelio con un no creyente una vez por semana? Ahora, con todo eso dicho, yo sé que hay personas que están viendo este video que son verdaderamente tímidas, que se ponen nerviosos hablándole a las personas, socialmente batallas. Y para ustedes, no quiero desanimarlos, pero quizás puedo gentilmente retarte algo. ¿Por qué no comprar una caja grande y llena de tarjetas con líneas que lleven el mensaje del evangelio de Jesucristo? ¿Y por qué no intentar dar una de ellas una vez a la semana? Eso serían 52 tarjetas que saldrían con las palabras del Señor Jesucristo. Y quién sabe lo que el Señor puede hacer con ello cuando las palabras de Cristo están en las manos de un no creyente. Así que, hermanos, recuerden, el infierno se está llenando. Y como Pablo dijo, ¿cómo oirán si no un predicador? Hay una responsabilidad que tienes, hay una responsabilidad que yo tengo, que debemos dar todo lo que podamos para alcanzar a los perdidos. Porque cuando todo llegue a su final, nada más importará ese día del juicio, que un hombre y una mujer pongan su confianza en el Señor Jesucristo, o lamentablemente lo rechacen. Una última cosa antes. No quiero que nadie piense que estoy siendo duro. Lo siento si me han percibido un tanto fuerte en esto. Si hay alguno que quiera alguna ayuda, algún consejo, solo pueden dejarlo en la caja de los comentarios y yo estaré dispuesto a intentar contestar todas sus preguntas para intentar ayudarle. Todos estamos en el mismo barco, solo queremos ver tantas personas como podamos en el cielo, solo queremos ganar almas para el Señor Jesucristo. Quiero que estemos en pie, vamos a ponernos en pie, y ahí mientras estamos cerrando los ojos,
cada uno de nosotros quiero que pensemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios nos ha mandado, qué es lo que hemos aprendido hoy, qué es lo que hemos reforzado hoy. Si todavía en ti hay duda, hay algo que tú dices, si yo hoy muriera, no sé dónde estaría, pero necesito y sé que debo estar preparado, ese es el momento para que tú le digas: Señor, prepárame, aquí estoy, quiero que tú mores en mi vida. Si hay alguien también que no ha, mientras los demás siguen orando, si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y lo quieres hacer hoy, porque Él es misericordia, Él es amor, Él es paz, Él es el don de Dios para nuestras vidas, pues ahí donde estás, quiero que levantes tu mano. Si quieres recibir al Señor, si quieres decirle: Señor, mora en mi vida, Señor, entra en mi corazón, quiero estar preparado cuando todo esto suceda, quiero ser un hijo de Dios, verdaderamente quiero ser un hijo de Dios y pasar de creación a hijo. Ahí ora: Señor, gracias, porque ahora entiendo, Señor, que soy pecador, pero he entendido, Señor, que tu amor se ha derramado a través de tu Hijo Jesús. He entendido, Señor, que tú estás listo y dispuesto para morar en el corazón del hombre. Entra en mi vida, te abro mi corazón, entra por favor, te entrego todo lo que soy para que tú lo gobiernes, para que tú rijas todos mis pensamientos, todos mis hechos, todos mis actos, y que ahora yo pueda gozar desde ahora y hasta la eternidad la salvación que es en la sangre de Jesús de Nazaret, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, te doy gracias porque tú me has hecho un hijo y porque tu Espíritu Santo ha entrado a morar en mi corazón, en mi cuerpo, y ahora soy una nueva criatura. Señor, gracias te damos porque tú estás obrando y porque tú nos estás llevando al conocimiento de tu palabra. He aquí tu iglesia, Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, porque somos la respuesta. Tú eres la respuesta, pero tú morando en nosotros, somos la respuesta. La iglesia es la respuesta de Dios ante un mundo que se está perdiendo. Y debemos de compartir, debemos de evangelizar, debemos de decirle al mundo que en uno hay salvación, que en uno hay paz y que en uno hay vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Este próximo fin de semana, dile a Dios: yo me comprometo a invitar gente para la campaña evangelística. Yo me comprometo a traer a mi amigo, a mi hermano, a mi primo que no te conoce. No quiero que esté en el infierno, no quiero que se pierda. Quiero que cuando yo parta a tu presencia, Dios, Él también pueda encontrarse ahí. Yo soy responsable de la gente que día tras día pasa a mi lado. Señor, dame gracia para que este fin de semana próximo yo pueda traer muchas personas de que están sufriendo, están enfermos, no solamente del cuerpo, sino de sus emociones, del alma. Yo quiero que ellos también te experimenten, porque he entendido, Dios, que esto no es un juego. He entendido que esto no es una fábula. Esto, Señor, se está cumpliendo. Es tu palabra, y tu palabra no pasará, dice tú, y que todo se va a cumplir. Ayúdame, dame fuerzas, Espíritu Santo. Ahí donde está, levante su mano y diga: al Espíritu Santo, capacítame. Yo soy hijo, hija tuya. Quita toda vergüenza, quita todo temor de hablar. Lléname de tu valentía, Señor, para que el día de mañana, cuando todo esto haya pasado, yo no me arrepienta de no haber hablado. Que aquí no se quede mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos. Que si yo voy al cielo, Dios, todos los míos también te van a conocer y partirán, Señor, porque tú vienes pronto. Y yo estoy listo para ser testigo y un discípulo obediente. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos o de tomar gracias Ismael, gracias pastora, de tomar el ponche, dos cositas. Una, quiero recordarles que no se vaya sin llevarse varias invitaciones para este fin de semana que viene
de lo que es la obra de teatro que van a tener los niños, los jóvenes, aquí el sábado próximo a las 6, y la campaña de milagros de sanidad. El domingo estaremos orando por milagros, por sanidad. Usted puede invitar enfermos. Si usted no tiene enfermos, pida prestados por allí. ¿Sí me explico? Pida enfermos prestados y tráigalos, porque vamos a hablar por milagros. ¿Cuántos creen que Cristo sana? ¿Cuántos creen que Cristo sana? Amén, y hace milagros. Tenemos testimonio de gente sanada de cáncer, de reuma, de todo. Nada más recordando a los que estuvieron en la escuela de liderazgo. ¿Cuántos estuvieron en la escuela de liderazgo? Varios hermanos. Miren, estuvimos viendo ese cortometraje chiquitito que mandaba, y de este soldado, que es una historia real, que en la guerra de Okinawa rescató muchos otros allí cuando estaban explotando las bombas, y se quedó allí rescatando, y rescató más de 100. Y él decía esta frase: uno más. ¿Sí me explico? Y la película se llama Hasta el último soldado. Uno más, es una historia verídica. Hermano, líder, la visión esta es uno más. Una familia más de MTP salvada para Cristo. Un mexicano más salvado para Cristo. Amén. Más familias salvadas para Cristo. Él arriesgaba su vida y lo dio todo y rescató 100 soldados de la muerte segura. Y Dios quiere que tú y yo rescatemos de la muerte eterna, del infierno, de la muerte espiritual, a muchos otros que están siendo perdidos sin Cristo. Así que yo te animo, llévate muchos de esos folletos, vamos a mandar los flyers por los WhatsApp y todos participamos en este fin de semana celebrando la Navidad, alusivo a la Navidad, el nacimiento del Salvador. Amén. Saluda al que está al lado tuyo, saludamos a la audiencia, Dios les bendiga. Saluda al que está al lado tuyo, nos ayuda con la silla, atrás hay ponche, atrás hay